Antonio. El cambio del presidente. Muy bien, bueno, ya estamos en el aire, estamos con nuestros invitados. Nos estábamos organizando, esto pasa porque la idea es poder aprovechar el tiempo al máximo posible. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Silvia Paredes, representante de la CTA, en el Consejo Económico y Social también. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Está Margarita Gallardo, ella es jubilada, sí. Forma parte de los autoconvocados 2 de abril. 4 de abril. 4 de abril. Mira vos, claro, bueno, sí, en realidad puse 4 y dije 2. No sé, sí, bueno, gracias por la invitación. Se mezclaron las fechas. No importa, gracias no por importa. Venir. Existimos igual. Y Vicente Sinchicay, presidente del instituto, del IPAUS. Yo planteaba y nos estábamos organizando para poder hacer lo más fructífero posible este programa, y le pedíamos a Sinchicay, y lo hacía público en el primer bloque, la posibilidad de que la gente pueda conocer a grandes rasgos en qué consisten los proyectos presentados por el Ejecutivo, porque no es la primera vez que el Ejecutivo presenta algún tipo de modificación en relación al régimen, pero queremos saber, y me gustaría que también la teleaudiencia sepa, en qué consiste este nuevo intento del Ejecutivo en el marco del Consejo Económico y Social de modificar qué cosas y para qué. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la primera aclaración es que se empezó por presentar en el marco del Consejo Económico y Social la iniciativa. Esta vez se intenta por ahí, pero no es ahí donde se va a definir. No, hay que presentarlo en la legislatura. Que todavía no ingresó, por lo menos hasta ayer. Y la primera aclaración, que es un cuerpo de 4 proyectos que funcionan armónicamente entre sí, con lo cual, digamos, no es lo último, se está repartiendo hasta el borrador del mensaje, con lo cual lo que se está pidiendo es decir, bueno, opinión, oposición o apoyo, pero fundado. Si no es esta parte no me gusta, que se exprese, digamos, bueno, con qué se reemplaza cada uno de los mecanismos que están propuestos. En líneas generales... Que en realidad debería ser así siempre, ¿no? Es una propuesta del Ejecutivo que está a consideración de las mayorías. No, para evitar decir que está acordado con la legislatura y eso, no, está abierto, se está evaluando colgarla en la página, pero la idea es que las oposiciones porque hemos tenido alguna experiencia. Uno de los proyectos es el mismo que se presentó en noviembre del año pasado, el 9 de noviembre del año pasado, y tuvo un rechazo in limine, y acá en este estudio incluso creo que se confesó a la noche, luego de haberse recibido durante la tarde, algunos directores o actores confesaron que no lo habían leído, pero estaba mal porque venía del Poder Ejecutivo. Respecto de ese proyecto, que lo voy a tener que repetir, por lo menos los puntos más salientes, se intentaba terminar en primer lugar con algunos aspectos que ofrecen posibilidad de litigio, ustedes habrán escuchado hablar de los 10 inviernos, de la inconstitucionalidad de los 15 años, que los 15 inviernos, bueno, se establece como primera cosa que hacen falta 20 años de aporte a nuestro sistema para acceder a jubilarse en nuestra caja. En segundo lugar, se establece la modificación del artículo 21 con esto respecto del de noviembre, difiere. Noviembre planteábamos 55 y 60 años, 55 para la mujer, 60 para el hombre. Ahora estamos planteando 55, hombre y mujer. Y también se intentaba terminar con algunas cosas que producen distorsiones respecto de la determinación de haber, como es esto de y acelera el déficit, el crecimiento del déficit, como la cantidad de tiempo y haberes de referencia que se toma para la referenciación del 82%, que luego va a ser móvil, del haber pleno jubilatorio. Hoy por hoy está funcionando esto de los 24 mejores meses dentro de los últimos 10 años, sí. Lo cual habilita a que alguien que pasa por un cargo político, un cargo público,
se lleve ese cargo, aun cuando deje de ostentarlo, en la pasividad y esté cerca de la jubilación, se lo lleva de por vida y en algunos casos hasta queda post-mortem, en caso de que alguien quede con derecho a pensión. Sí, hubieron muchas especulaciones en ese sentido. La verdad, esto hay que volver a la 500, no estamos pidiendo nada extraño, la 561 original, el promedio de los últimos 10 años. Este es otro aspecto. Otra cuestión que se plantea es, se establece, esta vez por ley, intentamos establecer el tope, lo que se propone es el tope, digamos, a los salarios o a los saberes pasivos que escandalizan, realmente escandalizan, de 60 para arriba, 60.000 pesos, para arriba, digo, hay gente que hace una semana y media cobró, hay jubilados que cobraron en su última cuota alrededor de 50.000 pesos. Digo, ahora... No son la mayoría, pero a la hora de las cuentas se pesa. Exactamente. Tanto como que el 15% que más gana se lleva casi, participa casi del 40% de la torta, del gasto previsional. Mientras que el 15% que menos gana, que menos cobra en la jubilación, apenas llega al 10% en el reparto. Digo, acá hay algo que se está... Entonces, ahí se aplica el tope. En primer lugar, el tope, no solo para la jubilación, sino también para el aporte. Lo que va a esperar el IPAUS es hasta el 82% del haber de la gobernadora y así es lo que va a pagar. En este sentido, digamos... Es lo que se propone, digamos. Es lo que se propone. Otra cuestión, para la determinación de haber, se intenta establecer como tope a aquellos que estamos pasando por cargos públicos o que vayamos a pasar o vayan a pasar por cargos públicos, la referenciación de esos periodos o es con su lugar de planta para los que son empleados públicos, somos trabajadores del Estado, tenemos algún nivel de dependencia con el Estado, o se toma como referencia el haber de la planta mientras estuvo con la licencia o en un cargo de gabinete, o como máximo hasta el haber de un director de escuela jornada completa, o el EGB2 y EGB3. Esto es lo que se establece, así se termina un poco con la especulación del cargo cerca de jubilarse. Estos son aspectos característicos. Y otro, la movilidad. La movilidad, establecemos o intentamos establecer algo que sea, o sea, recuperar el sentido de la solidaridad y el reparto. Digamos, hoy en día en nuestro sistema la solidaridad y el reparto está funcionando a la hora de poner el grueso de los recursos de aportes y contribuciones proviene de los sectores masivos, que son los compañeros porteros, los compañeros docentes, maestros de escuela, en general, los compañeros municipales, los compañeros del escalafón seco. Ellos son los que integran el grueso de los recursos. Ahora, hay cada vez mayor transferencia de los recursos de los sectores de menores ingresos en la pasividad. La extracción es, con este sistema de movilidad, funciona como un Robin Hood, digamos, estamos sacando recursos de los pobres. Cada vez hace falta más aportes personales de un escalafón seco, de un portero, de una señorita maestra que recién inicia. Cada vez más la cantidad de aportes personales es de mayor cantidad de gente para construir una jubilación de una menor cantidad de gente. Claro, de una menor cantidad de gente. Esto es lo que nos está pasando, y lo que se intenta es el promedio, evaluar cada 6 meses el promedio, cómo evoluciona la mediana de empleo del salario público en general. Esto es, para hacerlo lo más didácticamente posible y simplificando de manera extrema, es todo lo que todos los organismos aportantes gastan en masa salarial, sujeta a aportes y contribuciones, en la actividad, dividido
la cantidad de todos. Y ahí ponemos jueces, gobernador, legisladores, concejales, hasta el compañero que está ahora de sereno acá. Bien. Vicente, antes de continuar con los proyectos y para darle participación también a quienes nos acompañan, en el caso, Silvia, el Consejo Económico y Social en ese marco fue presentado, como decía Sinchicay, y también los propios legisladores, como un anticipo de la gobernadora, dijo, vamos a mandar las reformas a la legislatura, se amplía el abanico de discusión. Digo, es un tema bastante complejo, para muchos sectores, podría decir, no ajeno, pero no tienen demasiada información o a lo mejor no están capacitados para analizar algo que muchos sí conocen en detalle. En la postura que se adoptó por parte de la CTA en este caso, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo ves el ámbito de discusión en el Consejo Económico para este tipo de reformas? Yo creo, digo, en principio algunas cuestiones, porque digo, la propuesta planteada así parece que se parte de una situación ideal, ¿no? En una situación ideal, modificar regímenes, seguramente desde una mirada aparentemente socialista, estaríamos pensando que es posible modificar estos regímenes, porque digo, el análisis que hace el gobierno de la distribución injusta de la riqueza o de los ingresos es el análisis del sistema capitalista. Digo, el año pasado discutimos impuesto inmobiliario rural y era el 15% más rico de esta provincia tiene el 80% de las tierras de esta provincia. Se llama concentración de la riqueza. Digo, y el sistema solidario, el sistema de reparto en un modelo de producción capitalista es exactamente igual a las características de esto. Se distribuye entre mayores, entre quienes más tienen. ¿Es injusto, entre comillas? No, es inequitativo en todo caso. Digo, ¿no? Pero es parte de este proceso. Ahora, si nosotros partiéramos de una situación ideal, primero que nada deberíamos partir de un instituto que ha recibido, como hubiese correspondido, el pago de la deuda que el gobierno tiene con el instituto. Entonces digo, nosotros cuando planteamos que el ámbito, que el Consejo Económico Social no es el ámbito, es justamente porque lo que no se pone en debate y no se puso en debate, por ejemplo, era cómo se iba a pagar esa deuda. Deuda que se licuó y que se transformó. Digo, siempre entonces se dividió, no ese tema siempre se dividió. No, por un lado, lo divide, lo divide la patronal, lo divide el gobierno, digo, puesto como patronal, no lo dividen los trabajadores. Digo, los trabajadores venimos planteando de hace años la devolución de esa deuda que era a partir de una ley, que es la ley 676. Digo, y no vamos a hacer historia, más allá de que él ha sido uno de los autores de esa forma de devolución, cuando era sindicalista. Por eso me parece que la idea de trabajar o de pensar, digo, yo no sé cuántos trabajadores piensan que el director máximo del IPAUS es el compañero. Digo, no sé cuánto. Él lo asume como compañero. Yo diría, hay sectores de trabajadores, los trabajadores del Estado, que difícilmente puedan pensar que un funcionario que piensa de una manera y después cuando actuó de otra manera, lo consideren compañero. Pero digo, ahora, concretamente te pregunto, a tu criterio, si no hay discusión del pago de la deuda, no hay discusión de reforma previsional. Es el criterio que hemos planteado desde las organizaciones sindicales. Digo, del año pasado, para el 15 de marzo del año pasado, se constituyó la comisión dentro de la legislatura. Sí. Los sindicatos le planteamos que no la constituyan porque existía la comisión número 5, que estaba discutiendo eso y que está conformada justamente y tiene poder, digo, como tiene la legislatura. ¿Y qué van a hacer en el seno del Consejo Económico? Porque tenemos Consejo Económico, Comisión 5, Comisión Especial, hay un montón de ámbitos. Y yo creo que fragmentar, divide, reinará, fragmenta, digo, no ha sido la postura nuestra, sigue siendo el Poder Ejecutivo de esta fragmentación, esta discusión y este diluir de lo que realmente corresponde. Es decir, si hoy los trabajadores jubilados no están cobrando como corresponde, tiene que ver con procesos históricos. Entre ellos es el no pago de las contribuciones patronales de este mismo gobierno, de los anteriores y de este mismo. ¿Van a seguir participando en estos ámbitos? Y nos vamos al corte. Y sí, nosotros somos parte igualmente. De bueno, corte y después hablamos con Margarita Gallardo. El espejo. El espejo.